Saludarlos, mis hermanos. Por favor, si son tan amables de abrir su Biblia en Romanos 8:26 a Romanos 8:28. ¿Ahí sí me alcanzan a escuchar bien? ¿Sí? Bueno. Dice de la siguiente manera: de igual forma, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones, ¿qué dice? Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien, hace unas 3 semanas acabamos de cumplir un año más, terminamos un año más, ¿verdad? Ya empezamos el 2018, un año más en nuestras vidas, un año más en el calendario, un año más en todo lo que hemos hecho. Regularmente estas fechas suelen realizarse con muchos rituales para recibir el año nuevo. ¿Por qué estoy tocando este tema? Bueno, porque es reciente, ¿verdad? Todavía unos continúan con su propósito de año nuevo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya hasta se les olvidó. O algunos ni siquiera los hicieron. Bueno, los rituales son muy variados y van desde las 12 uvas, vestirse con ropa interior de color rojo para atraer a una pareja, o de color negro para deshacerse de ella, ¿verdad? Bueno, no sé si eso existe, pero bueno. Ropa interior de color amarillo para atraer el dinero, el color verde para atraer salud. Salir a la calle con muchas maletas para viajar todo el año, y muchas otras que rayan en la superstición, incluso en las hechicerías, porque se le atribuyen poderes a un objeto o un ritual, y evidentemente eso es una mentira. Y yo estoy seguro que el pastor Álvaro nunca realizó este tipo de prácticas, y ya ven cómo está viajando de un lado para otro todas las semanas y prácticamente todo el año. Y saben que esto es algo extremadamente cansado. Espero que aquí no haya personas que hayan hecho o que crean ese tipo de cosas. Así que hoy vamos a estudiar cómo este tipo de prácticas en realidad carecen de sentido de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos ya tienen sus propósitos de año nuevo? ¿Sí los tenían? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, esto es una tradición y muchos lo tienen muy, muy claro, y otros ni siquiera idea tienen. Lo cierto es que cada que hay un inicio de año es una nueva oportunidad marcada por un calendario únicamente, y esa oportunidad de cambiar, de tener un propósito, en realidad lo tenemos todos los días. Lo cierto es que la mayoría de quienes iniciamos teniendo un propósito de año nuevo, a las 2 semanas, cuando mucho, ya se esfumaron. Y seguimos teniendo exactamente los mismos hábitos que el año pasado. ¿Sí o no? Porque esto en realidad nada más es una costumbre, es algo pasajero. Pero ya sea en tu mente o en algún lugar, seguramente tienes algún propósito para iniciar este año. Ahora yo te voy a preguntar, ¿tú crees que Dios tenga propósitos para nuestra vida? Seguro. No solamente de fin de año, sino de toda la eternidad.
Ahora, ¿crees que el creador de todo cuanto existe tenga un propósito específico, muy particular para cambiar tu vida y transformarla de forma radical? Definitivamente, de forma específica. Claro que sí tiene propósitos, evidentemente de forma general, que nos aplican a todos, pero también de forma particular para cada uno de nosotros. Estos propósitos que Él tiene no son improvisados, no solo los tiene, no son los que tiene preparados para un año nuevo, tampoco son al vapor como si existiera un plan B, no, son específicos y puntuales. Y la Biblia dice que cuando una persona ha aceptado ser moldeado por Dios, esta persona ha sido creada en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Sí? Ahí se ve el propósito de parte de Dios en la vida de un mortal, como tú y como yo. Independientemente de nuestras buenas intenciones y de nuevos propósitos, les propongo 2 puntos que no deben ser y no deben quedarse en buenas intenciones, sino que son mandamientos de parte de Dios. Nada más 2 puntos que tendrán evidentemente mayores efectos en tu vida que usar ropa interior roja, verde, amarilla, morada o de cualquier color. Estos puntos son muy simples y prácticamente serían uno solo. Les voy a decir cuál es el primero. Dejar de decir groserías. Sí, un punto muy específico. Pero voy más allá. Dejar de pensarlas. ¿Es difícil? ¿Verdad que no se le está pidiendo dame a tu hijo? Dame un auto, dame tu casa. Dejar de decir groserías. Espero que no haya aquí quien diga ¿cuál hijo quieres? Espero que no. Más de alguno tal vez podría pensar, es que esto es imposible. Tantos años pretendiendo cambiar de un momento para otro, eso no es posible. Pero bueno, lo que es imposible para el hombre, sí es posible para Dios, ¿verdad? A ver, ahora, puede ser que aquí haya personas que no sepan qué son las groserías, ¿verdad? Nada más como ilustración. Por si hay alguien que no conozca qué son las groserías, son malas palabras, palabras altisonantes, leperadas, vulgaridades e insultos. Son diferentes formas de dar a conocer a aquella persona que señala de manera despectiva o humillante algún acto, persona o cosa. Esas son las groserías. Con frecuencia la mala palabra se refiere a la sexualidad, se refiere a los progenitores, a alguna apariencia, alguna discapacidad física o alguna discapacidad mental de otra persona. De hecho, estas palabras están estrechamente relacionadas con la ira, el enojo, el desprecio, la desesperación, la ingratitud y la falta de respeto. Seguramente cada vez que iba leyendo cada una de estas, venía a nuestra memoria, porque saben que Dios no nos borra ni nos borrará nunca la memoria, ¿verdad? Lo que Dios hace es limpiar nuestra conciencia para que recuerdes de dónde te sacó.
¿Sí? Vamos a recordar de dónde nos sacó el Señor. Así, las malas palabras no deben ser utilizadas en ninguna manera para un hijo de Dios. Cierto es que muchas veces pueden salir cuando la persona está o se encuentra irritada y no tiene dominio de sí mismo. ¿Sí o no? Significa que la circunstancia por la que está pasando, la persona le está ganando. ¿Sí o no? Cuando esto suceda, cuando salga o lo pienses incluso, en realidad tienes que esperar a que se calmen los ánimos y pedir perdón. Pedir perdón primeramente a Dios por lo que se dijo, porque Dios sabe con qué intención se hizo. Y evidentemente una grosería delante de Dios es una maldición. Este tipo de palabras regularmente son pronunciadas para llamar la atención, para acentuar la emoción. En cualquiera de los casos, por un cristiano, nunca deberían de ser mencionadas. Puede ser que un cristiano se excuse en que es de mente abierta y que en algún caso amerita decir esas palabrotas. Y ahora, ¿desde cuándo ser de mente abierta quiere decir ser un lépero o un grosero? No hay ningún caso que amerite decir ni pensar esas palabras, porque el Hijo de Dios tiene la mente de Cristo. ¿Cristo lo diría? Así que deberíamos de portarnos como Él lo hizo. Ahora, te pregunto, ¿tú crees que Jesús haya sido de mente abierta? Ahora, puede ser que tengas poco tiempo en el Evangelio, pero tu forma de hablar es pulida de forma constante, ¿sí o no? Y cada vez deberíamos de decir menos. Si llevamos poco tiempo en el Evangelio, pero si ya tienes 4, 5 años de conocer y tu forma de hablar sigue siendo la misma, cuidado. Y mucho más, ya tienes 20 años en el Evangelio y sigue siendo lo mismo, deberíamos de ser el ejemplo, no de mente abierta, sino cerrada a ese tipo de cosas, cerrada a ese tipo de acciones, tanto que ni siquiera repetirlas en nombre de otro te haga sentir bien, porque tarde o temprano van a salir de tu corazón. Porque dice la Biblia, el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón, hablará la boca. Las groserías siempre se aprenden en un lugar y con un tipo específico de personas o con un segmento especial. Lo importante es ser sabio y buscar la forma de cambiar el ambiente para que éste no te cambie a ti. Es decir, ¿qué harías en un antro? Ahí no van a estar bendiciendo, ¿verdad? Dice 1 de Corintios 15:33, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. A continuación quiero decir un discurso tomado literalmente de la palabra de Dios en Efesios 5:3, por favor.
Efesios 5:3. Dice, pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Es decir, santos significa apartados, apartados para Dios. Y luego dice, tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. La palabra que se utiliza como palabra deshonesta significa vergüenza u obscenidad, es decir, no digan palabras obscenas. Groserías significa comicidad, pero en un sentido vulgar. ¿Avergonzarán las palabras? Ustedes han encontrado a, no sé, es que ahorita ya es tan común, pero a muchachas diciendo palabras, pero como si fuera un muchacho sin total educación y respeto, ¿verdad que incomoda y es vergonzoso? Ahora, claro, eso es para la gente que no conoce a Dios, pero aquí sería vergonzoso exponerse. Imagínense que en esta semana, nada más en esta semana, pusiéramos la grabación de las palabras que nosotros sabemos que Jesús no diría, que nosotros conocemos como groserías, y que las escucháramos. ¿Verdad que sería vergonzoso? Bueno, sería tan vergonzoso como si, es que esto lo aprendí en el desafío del ministerio, que hablaron acerca de la integridad, y me acordé de un experimento social que hicieron en el que iba una pareja, hombre y mujer, evidentemente, ¿verdad? Y una chica le pregunta, oye, te doy 300 pesos, le pregunta al varón, porque me muestres las fotografías de tu celular. Y él se queda así con, no. Y la novia, ¿por qué no? Sí, segura. Sí, ¿por qué no? Bueno, se lo da y empiezan a ver las fotos. Dice, ay, esta foto, ¿y quién es ella? ¿Tú la conoces? Le preguntaban a la novia. Dice, no, y le pregunta quién es. Es una prima, ¿no? Salían con eso. Ah, sí, a ver, ¿y esta otra? Uy, mira. Dice, a ver, ya no, ya estuvo. Bueno, le dice, te doy 500 pesos porque me muestres las conversaciones de tu WhatsApp, de tu celular. No, ¿cómo crees? No. ¿Por qué no? Órale. Y ya el otro, pues, para no sentirse, oh, mira, ¿ya viste? Y pues ahí se pelearon, ¿verdad? ¿Fue avergonzado? No hay nada oculto, ¿verdad? Que no se ha manifestado. Y lo hicieron con varios, y era el mismo resultado. Llegaron con otro joven, y él le dice, bueno, adelante. Entonces, ¿ya lo ven? Y checan las fotos y dice, oye, muy bien, mira, muchas felicidades, que las conversaciones te doy 500, pues órale, adelante. Y ya empiezan a ver las conversaciones limpio, y felicitaron a la muchacha, oye, muchísimas felicidades, qué ejemplo de novio tienes. Dice, ay, sí, qué lindo, qué tierno. Pero ahora tú me prestas, no, dijiste que nada más para él, ¿no? ¿Qué tiene? Dice él, sí, ¿cómo de qué no? Dice, a ver, no, puchunguito, nada más era contigo. No, sí, entonces ya se lo dan. ¿Y quién es? ¿Tú lo conoces? Dice, no, ¿quién es? Es un primo. Te doy 500 por las no, y ahí se enojaron. Y ahí, obviamente, tronó. Entonces, ¿a qué voy? ¿Qué fue lo que aprendí en el desafío? Imagínate que surgiera así una mano y fuera la mano del Señor. Dame tu celular ahorita, porque voy a exponerlo.
y lo voy a mostrar delante de todos. Las fotografías que tienes, todo el contenido que te ha llegado, todo lo que tú sabes, ni siquiera lo que te llegó porque tú no sabías, no, lo que tú sabes y tú permitiste y tú consentiste que esté ahí. Ahora voy a exponer las conversaciones. ¿Nos avergonzaría? Bueno. Gracias a Dios. Nada más unos cuantos, pero imagínate, es que esto es real y no hay nada oculto. Digo, el Señor Él lo sabe. Ahora, tarde o temprano va a salir a la luz. Ahora, evidentemente si esto se manifiesta o se expone con gente que no conoce de Dios, pues hasta se presume. ¿Qué tal? Mira, pásamelos, ¿sí o no? Pero se supone que, ¿por qué podríamos sentirnos, por qué seguro que nos sentiríamos avergonzados? Porque se supone que este lugar está consagrado, está separado, ¿para qué? Para servir y exponer la santidad del Señor, ¿sí o no? Y porque se supone que aquí todos estamos buscando el rostro del Señor y su santidad. Si alguien no está buscando la santidad de Cristo, o cambia el chip, cambia la motivación, o estás en el lugar equivocado, ¿sí o no? Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y ahora, a lo mejor ya está como un segundo propósito. Al que tengas de tu confianza, tu esposo, un amigo. Es más, esto creo que estaría de más, ¿verdad? Pero ella debería de saber cuál es tu clave personal para tu celular, ¿sí o no? Entonces, decirle, esposa, esposo, te doy permiso y te pido por favor que constantemente revises mi celular, porque quiero ser totalmente transparente. ¿Para qué? Para proteger a tu familia, proteger a tus hijos, ¿sí o no? Para ser transparente, y para eso está la ayuda idónea, ¿no? Y también revisa todas las páginas en las que estoy navegando, ¿sí o no? Si no así totalmente transparente, para decirle, como si el Señor se te presentara, préstame todas tus ligas, tus claves, todo, así tal cual. Efesios 5:3 dice, ustedes son el pueblo santo de Dios, separado, apartado del mal. Por lo tanto, entre ustedes no debe existir la inmoralidad sexual ni ningún otro exceso. Tampoco, dice Efesios 5:4, tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares. ¿Esto es una sugerencia? ¿Qué es? Un mandato. Un mandato. No levanten la mano, pero ¿a cuántos se nos han salido? Seguramente cuando estás haciendo algún trabajo y algo por el estilo, y si cualquier persona se llega a pegar en un dedo, no salen bendiciones ni alabanzas, ¿verdad? Y evidentemente si eres cristiano, pues a lo mejor no sale una alabanza, pero no tendría por qué salir una grosería, ¿sí o no? De hecho, si te llega a pasar algo así, a mí alguna vez me ocurrió, no tanto con un golpe, porque fue a sacarme una muela y el dolor era tan intenso, porque tuvieron que rasparme el hueso. Yo para ese tiempo ya conocía del Señor. Y miren,
Y en lugar de proferir maldición o algo por el estilo, recordé lo que le ocurrió, lo que pudo haber sentido Cristo. Dije, Señor, si esto es una simple muela con anestesia, con lo que sea, y duele de tal manera, porque no me agarró la anestesia, ¿tú qué debiste haber sentido? Miren, al poco ratito se me fue el dolor y empezó a raspar, y mientras yo estaba con la boca abierta decía, gracias, Señor. O sea, algo pasó y casualmente, no sé, pero el dentista se llamaba Jesús. Dije, gracias, Señor, agárrale la mano. Y fue algo verdaderamente especial. Entonces, si te llegas a cortar, Señor, ¿qué se compara? ¿Qué es esto con lo que te pasó? ¿Sí o no? Dame la gracia, dame la sabiduría, ayúdame. Y no sé, algo hará el Señor, por lo menos nos enseñará, eso sí es seguro. Y gracias a Dios porque tenemos dolor, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque saben, si en nuestro cuerpo no existiera el dolor, te podrías morir de forma inmediata, porque no hay un detonante que te avise, que te alerte de que algo está funcionando mal. Y gracias a Dios por el dolor, porque así podemos valorar cuando estamos sanos. Es perfecto el Señor, perfecto. Ahora dice, esto lo dice en otra versión, dice, su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y deben saber también cómo contestar a cada uno. ¿Alcanzan a ver aquí la instrucción? No solamente te dice, oye, deja de decir palabrotas. No, refínate, instruye, cambia las palabras. Existirán palabras que puedan expresar tu angustia, tu desesperación, tu enojo, de acuerdo a la Biblia. ¿Sí? Por supuesto. Es más, así te la pongo. ¿Qué diría Jesús? Y si dominas la lengua, puedes dominar el resto del cuerpo. Porque la lengua puede ser un hervidero. ¿Por qué? Recordemos que la lengua puede hacer que lastimar a la otra persona y la otra persona se te vaya a los golpes. Y con un golpe se puede encender más el furor, ¿sí o no? Entonces alcanzamos a notar el poder que puede tener lo que decimos y lo que hablamos. Vuelvo a leer. Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, que sea atractivo platicar. Oye, es que me gusta hablar contigo porque tu forma de hablar y lo que me dices en realidad me edifica. Y deben saber también cómo contestar a cada uno. Y a cada uno no significa que entre los hermanos, sino a los que están afuera, a tu familia, a tus amigos, en tu trabajo, con tu patrón. En otra versión, y es la que tenemos regularmente, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Otra versión dice, sean siempre amables e inteligentes al hablar. Ya ven, aquí está utilizando otra cualidad, inteligencia al hablar. Entonces, cuando una persona habla por hablar con groserías, en realidad es alguien que carece de inteligencia, ¿no? Así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les hagan. ¿Alcanzan a ver la instrucción? Efesios 4:29.
Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. A ver, ¿con qué contristamos al Espíritu Santo? Con nuestra forma de hablar. ¿Ya vieron? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y corrompido significa podrido o que no vale nada, es decir, que huele mal. Han escuchado también, bueno, se han visto a personas que tienen una forma de hablar que muchas veces mejor lo rechazan. Es que ni siquiera quisiera preguntarle algo porque sé cómo va a contestar. Y miren, cuando se menciona en Corintios, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Sí saben qué significa la sal, verdad, en la Biblia? ¿O para qué sirve? La sal se utilizaba para evitar que la carne se corrompiera. ¿Sí? Han probado los camarones, por ejemplo, que están salados y que están secos. Están salados porque la sal evita que se corrompa. Y la palabra sal literalmente en griego significa prudencia. Entonces, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con prudencia. En otras palabras, piensa antes de hablar. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a proferir? Y en ese momento, cuando voy a pensar, ese pensamiento llévalo a qué haría Jesús, qué diría Jesús. Y lo que Él diga saldrá de mi boca. Si no, ni te metas en problemas. ¿Alcanzan a notar cómo podemos evitar el decir peladeces? Y poco a poco el Señor, por medio de su palabra, te va a evitar hasta pensarlas. Dice en otra versión, Colosenses 3:8: pero ahora dejen esto: enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. Y la palabra, en esta versión que tienen ustedes, en Colosenses 3:8, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y la palabra deshonesta significa una conversación vil, sin ton ni son, y llena de pura podredumbre. Y la palabra vil significa que actúa con una gran maldad, de un modo bajo, despreciable y sin escrúpulo alguno. En Mateo 12, versículo 36-37, dice Jesús: pero yo les digo que el día del juicio todos tendrán que dar cuenta, y todos es todos, de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado, pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. El hecho de no usar palabras que la mayor parte del mundo utiliza para expresarse de alguien, es decir, el hecho de no decir groserías, ese simple hecho, escucha muy bien, te distinguirá de los demás. ¿Sí o no? Te hará diferente a los demás, tanto que de alguna manera brillará para quien te ve. ¿Por qué?
porque serás alguien diferente en esta sociedad que está totalmente corrompida. Obviamente no es porque seas más bueno, sino porque has sido perdonado. Y esa es una forma de agradecer a aquel que te rescató, de esa forma de expresarte, que es Jesús. Porque ¿te puedes imaginar a Jesús diciendo groserías? En ninguna manera. Es inimaginable. Pues esa forma de vida se debe ver reflejada en cada uno de nosotros, haciendo que nuestra forma de hablar sea totalmente diferente. Ahora, alguno podría decir, no porque diga groserías dejaré de ser salvo o salva, porque la salvación no es por obras. Si alguno quisiera justificarse así, pero ¿crees que alguien en esa mente retorcida podría pensar eso? Por el contrario, ya no las dices porque tú entiendes que eres salvo y tu nueva naturaleza no te permite practicar tales pecados. Porque acuérdate que daremos cuenta de cada palabra que salga de nuestra boca. Ahora, ¿cuántos aceptan este propósito de Dios para tu vida? Ahora, los que ya no las dicen, los que ya no las piensan, pues qué bueno, eso es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque sigues avanzando. Ya avanzaste, ya no las dices. Ahora ya utilizas contextos conforme a la palabra. Pero recuerden que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y creo que sí pueden tomar el reto de decirles a alguien de toda tu confianza. Si quieres tomar este reto, puedes decirle a alguien de toda confianza, a alguien que esté de tu lado, a alguien que sea cristiano. También, por favor, si algo se sale de mi boca que no le guste a Dios, recuérdamelo. ¿No sería edificante? Es más, el reto es este. Empieza hoy. Hoy, el día de hoy. Hoy y mañana. Y ponte atento a lo que salga de tu boca. Y miren, esta enseñanza ya la había dado Don León. Y un hermano me dijo, oye, después de la enseñanza, me pasaron 5 cosas que me hicieron recordar la enseñanza. Y yo de verdad sí lo veía, y ya habían pasado 15 días, lo veía un poco afligido. Oye, ¿qué hago? Necesito ayunar, ¿no? Y le dije, mira, el ayuno tiene que llevar el propósito de siempre buscar a Dios, siempre, porque si no se vuelve una dieta, ¿sí o no? Y tienes que orar. Y ahora, el ayuno tiene el propósito de dominar o hacer que tu cuerpo se debilite. Y de alguna manera, ese debilitamiento te va a llevar a que seas más expuesto. ¿Sí o no? Porque puede ser que incluso si no comes, te pongas mal. Y eso te pueda llevar a situaciones más expuestas. Pero como estás buscando a Dios en esa situación, Él te dará la respuesta y la fuerza como para poder dominarte, ¿sí? Dominar el cuerpo y dominar la lengua, dominar la mente. ¿Sí se alcanza a entender? Entonces, es avanzar, no nos podemos estancar. Recuerdan el río, siempre las aguas siguen avanzando, porque podemos llegar en un momento en el que yo ya nací de nuevo, ya conozco al Señor y hasta aquí me quedo, sigo hablando más menos, ¿sí? O sea, utilizándolas de acuerdo al momento, de acuerdo con el que estoy,
Pero no, el Señor nos dice, sigue avanzando, porque si te estancas, el mundo te va a volver a jalar. Y el Señor dijo, si tú supieras quién te pide de beber, y tú le pedirías agua, y de tu interior brotarán ríos. Y un río está estancado, no es laguna, ¿verdad? Es avanzar, avanzar, avanzar. Tienes que cambiar tu forma de hablar. Y eso es un testimonio y una bendición para el que te oye y el que te escucha. De tal manera que se puede producir algo en la otra persona que no conoce a Dios. Mira, te voy a poner un ejemplo. En el trabajo en el que yo estoy como parte de testimonio, evidentemente llega un momento en el que ya ni piensas las groserías, ya te incomoda que las hablen, entonces pues evidentemente ya no recurro a ellas, ya no las hablo. Como les digo, no es porque sea más bueno, ni que sea bueno, mucho menos, sino que Dios redargulló y fue cambiando la forma de hablar. Y en el trabajo, alguna vez platicando en una reunión, algo dije, la verdad no recuerdo, pero quien la escuchó lo tomó en doble sentido. Y me dice, ¿qué pasó? Luego, mira, jamás me vas a escuchar a mí hablarte en doble sentido. Siempre que te lo hablo será de una manera lo más seria, jamás para ofenderte, ni para alburearte, como coloquialmente se le conoce. E iba ahí otro muchacho que ya había trabajado con él, y él le dijo, es cierto. O sea, jamás te va a hablar en doble sentido. Entonces ya quedó así. Y entonces pasaron, no sé, algunos meses, y estábamos platicando otros, y se hablaron acerca de la religión y sobre la Biblia, y dije, aquí está mi mole. Y algo me comentó este muchacho que me llamó la atención. Me dice, mira, algo que se me quedó muy grabado fue aquella vez que íbamos saliendo y me dijiste que jamás me ibas a hablar en doble sentido. Eso me marcó. ¿Y sabes qué? Es un compromiso, ¿sí o no? Es un compromiso para aquel que te escucha. ¿Y sabes qué? Y el impacto fue positivo, porque dijo, a ver, enséñame de la Biblia. ¿Qué onda? Porque y estaban los dos, y luego empezaban a hablarse, pues, de forma folclórica, y dice uno al otro, pero ¿sabes qué? Enfrente de él ya no puedo, o sea, me cuesta trabajo. Pues yo sé que es el Señor, ¿verdad? Que utiliza al burro para callarlo, ¿verdad? Ahora le dice, pero es un compromiso. ¿Cuántos aceptan ese compromiso de aquel que te diga, oye, ¿qué pasó? Jamás me vas a escuchar? Y ahí están. Y mira, le digo, ahí te van unos videos. Ya ve, pásame más. ¿Y sabes qué? De lo que sale de tu boca, otro va a comer. ¿Sí o no? En un sentido espiritual. El fruto con sazón, con gracia, con prudencia, el otro va a verse impactado, y ¿saben qué? Se va a ver expuesto por tu vida, ¿sí o no? Entonces tenemos que estar alertas. Ahora solo imagínate, ¿crees que una persona no cristiana, si sabe que otra que sí lo es, lo escucha hablar pues de manera como lo hacen todos los demás, ¿tú crees que él va a hablar bien de ti? Dice Proverbios 14:7. Perdón, Proverbios 26:1. Proverbios 26:1. Como no le sienta la nieve al verano,
ni la lluvia a la siega, tampoco le sientan los honores al necio. Es decir, si hablamos como hablan todos los demás, jamás te van a reconocer. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estar hablando de necedades jamás va a traer honores. O sea, nadie va a hablar bien. Una versión más fuerte, Palabra de Dios para Todos, dice: no le sienta bien la nieve al verano, ni la lluvia a la cosecha, ni los honores al bruto. Eso está más fuerte, ¿verdad? Esto es lo que dice la Biblia. Si alguien tiene una opinión diferente, humanamente, es respetable. Pero delante de Dios es una abominación, que significa que es algo repugnante y asqueroso. Cuando alguien dice, no, eso ya es una exageración, cambiar mi forma de hablar. Dice Proverbios 16:5: abominable es para Jehová todo el corazón altivo. Todo altivo corazón. Entonces, ¿cuál es el propósito? Dejar de decir groserías. ¿Y sabes qué? Que no sea propósito de año nuevo, sino que sea el propósito de la vida nueva. ¿Sí o no? Ok. El segundo propósito, que va muy ligado, es dejar de hablar en doble sentido. Es muy común que la gente que no conoce a Dios utilice de forma frecuente el uso de doble sentido en sus conversaciones. Pero cuando alguien tiene el Espíritu de Dios en su corazón, este tipo de conversaciones incomodan, disgustan y desagradan. Pero cuidado, que tú propicies intencionalmente este tipo de conversaciones, porque ocurre exactamente lo mismo que decir groserías. Puedes también proponerte con el que te escucha a confirmar lo que acabamos de hablar. Jamás me vas a escuchar hablándote en doble sentido. Jamás. Eso no es un compromiso con esa persona, es un compromiso delante de Dios. Y miren, hablar en doble sentido es exactamente lo mismo cuando se disfraza una grosería con una palabra equivalente. Solamente haz un poco de memoria. ¿Qué palabras puedo utilizar que disfrazan una grosería? Nada más por pronunciar dos. Chihuahua es un estado, pero se entiende la connotación cuando lo dices. O chin, nada más esas. Nada más es, pero hay un sinnúmero, es más, te las puedes hasta inventar y dices exactamente lo mismo. Ese también que sea un propósito, ni siquiera mencionarlas. ¿Por qué? Porque en el contexto diría exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y es más, esas palabras luego son hasta de uso público para disfrazar una conversación que lleva el mismo sentido. Eso también tenemos que desarraigarlo de nuestra boca y utilizar palabras diferentes. ¿Verdad que en la Biblia encontramos muchísimas? Podemos usar esas palabras. Algo que no tenga relación ni sustitución con una grosería. Esto, mis hermanos, en la Biblia se le llama santificación. Apartarse cada vez más y más y más del pecado. Avanzar. De tal manera estarás actuando que cuando menos te des cuenta, ya ni siquiera las vas a pensar. Ya ni siquiera las vas a borrar de aquí, de este diccionario, porque ya no las vas a usar. Proverbios 19:1 dice: mejor es el pobre
que camina en integridad de forma completa que el fatuo de labios perversos. Ahora, lo que yo tenía preparado para este año tenía pensado que fueran 7 propósitos, pero nada más me quedé con 2. Creo que con estos 2 son suficientes, ¿no? ¿Será mucho? No, ¿verdad? En cantidad no. 2, que prácticamente son 1, no es mucho. ¿Es puntual? ¿Específico? ¿Puedes tomar conciencia desde hoy? ¿Puedes tomar compromiso desde hoy? En cantidad, como les digo, no es mucho, pero sí en decisión. Es mucho. Pero sí debe existir ese compromiso delante de Dios. Pero mira, si dispones tu corazón a obedecer, el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a enseñar. Señor, quiero cambiar todo lo que he dicho, quiero avanzar, quiero santificarme más, quiero ser como tú, Señor. El Espíritu Santo, cuando se te salga, para eso va a estar el Espíritu Santo, para recordarnos y convencernos de pecado, ¿sí o no? Y vamos, porque fiel y justo es el Señor, ¿verdad? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Él nos va a enseñar, nos va a recordar y nos va a convencer de lo que que lo que salga de nuestra boca no le va a agradar, porque Él entiende y sabe las intenciones del corazón. Y cuando esto ocurra, le perdón a Dios y rectifiquemos. Mira, ese será tu Goliat. ¿Sí se entiende? Ese será tu Goliat. Y tú decides ser el Saúl indeciso o el David determinado a cortarle la cabeza. ¿Se puede? Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Él va a ayudarte a dirigir tus palabras para tirar este Goliat. ¿Cuál es? Las groserías y las palabras en doble sentido. En nuestro texto base se menciona que Dios llama conforme a su propósito. Y créeme que en el propósito de Dios no es que seamos de mente abierta. Su propósito es que conozcas íntimamente a su Hijo Jesucristo y que tengas su carácter, su forma de pensar, su forma de actuar. ¿Habrá un propósito que se pueda comparar a este mayor? ¿Verdad que no? Es más, ¿habrá algún regalo ofrecido que se le pueda comparar a este que Dios nos está ofreciendo, que es el carácter de su Hijo Jesucristo? Imagínate qué clase de intercambio. Señor, te doy mi vida así como está por tu carácter. El que sale ganando soy yo. El Señor, por pura gracia y pura misericordia, nos ofrece, nos da ese regalo. Es muy triste que en esa temporada de diciembre es cuando se incrementa la tasa de suicidios de personas que no encontraron esta fe y esta esperanza. Y tú y yo tenemos esa oportunidad y de tener ese propósito que es el más grande que Dios nos puede ofrecer, el más grande, parecernos a su Hijo Jesús. Y miren, cuando tú te decides con nada más a cumplir estos 2 propósitos que pudieran parecer muy difíciles, y si te decides a derribar a ese Goliat,
ten por seguro que muchos se van a burlar de ti. ¿Sí o no? Ten por seguro por tu debilidad. Pero igual que David, toma 5 piedras que representan la gracia de Dios y pide que tus palabras las dirija el Espíritu Santo y terminarás glorificando a Dios. Y tarde o temprano, si tú resistes la burla o lo que te digan, se van a acostumbrar. Se van a acostumbrar y en la estrechez van a ver algo diferente en ti que se van a poder acercar. ¿Por qué? Porque tu palabra van a encontrar algo que no tienen. Así que si nos proponemos a identificar entre hoy y mañana, que son los días más fuertes, seguramente durante la semana vas a estar recordando y vas a avanzar. Y en la siguiente reunión te va a preguntar, ¿cómo vas? ¿Sí? Uno tras otro. Y es muy sencillo encontrar el parámetro. Lo que digo, lo que acabo de decir, lo que acaba de salir de mi boca, ¿lo diría Jesús con la intención que lo estoy diciendo? Tenemos un ejemplo muy claro. Cuando Jesús entró al templo, porque el celo lo consumía, insultó a los ladrones anteponiendo palabras altisonantes. ¿Verdad que no? O cada vez que Jesús era cuestionado, sabiendo que lo intentaban, que lo tentaban, él sacaba palabras altisonantes. Nunca. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que reaccionar, tenemos que decir lo mismo. Entonces, ¿comprometidos para el reto? No decir groserías, ya erradicarlas de nuestra boca. No hablarlas y no hablar en doble sentido. Y escucha el siguiente. Si estas dices, todas las he cumplido, ¿verdad? ¿Cuál me falta? Que puede ser que utilicemos palabras incluso de la misma Biblia, pero que en el corazón vaya la intención de ofender, de agredir. Entonces, aquí ninguno nos escapamos, porque el que piensa que esté firme, mire que no caiga. Entonces, siempre Dios va a ir ahí. Fíjate por cómo lo estás diciendo. ¿Cuál es la intención? La palabra que utilices, verifica cómo está el corazón. ¿Por qué lo estás diciendo? ¿Sí? Muy bien, vamos a orar. Bendito Padre, amado Dios, muchísimas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias por el propósito tan hermoso que jamás pudo haber subido en el corazón del hombre. Gracias porque hoy tenemos la oportunidad de cambiar nuevamente y de avanzar en nuestra nueva vida con el propósito principal, que es agradarte a ti. Gracias, mi Dios. Queremos ser luz en medio de las tinieblas y que tengamos la oportunidad de compartir de tu palabra con aquellos que la necesitan. Josué 1:8 dice, como instrucción tuya, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas y pongas en práctica conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces y solo hasta entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias, mi Dios. Gracias por esta palabra y por este consuelo. En el nombre de Jesús. Amén.